De París, Francia, estamos en una entrevista en la calle sobre la marcha con el señor Cuba Luque, escritor peruano radicado en Francia, y al que le he hecho una pregunta en cuanto a su opinión sobre un hecho de edición en el mundo. Actualmente se dice que uno del gran porcentaje de las traducciones de obras internacionales al español se hace en México, y esto viene con una historia de casas editoriales de traducción en España primeramente, después en Argentina y ahora en México, y esto es, como me dice el señor profesor Luque, es un hecho económico que ha determinado cierto tipo de conducta editorial, por decirlo así. Y ahora, frente a toda esta salida de nuevas editoriales, le pregunto cuál es su opinión y cómo ve el panorama. Como te decía, lo de cuestión de hecho, que las editoriales, el estándar de la edición viniera en un primer momento de España, era porque en España las casas de edición eran económicamente más sólidas. Luego, cuando esta situación de la edición se trasladó a América, el país con más capacidad económica y que también con una tradición cultural ligada a Europa, ¿no? Europa, como fue Argentina, hay editoriales legendarias, como fue Losada durante muchísimos años. Luego, lo cuentas tú, esto se trasladó a México, ¿no? Ahora, las nuevas tecnologías quizás den una mayor facilidad para la edición, ¿no? En la conversación que tuvimos hace un rato se hablaba en el caso peruano, de editoriales creadas por gente muy joven, gente entusiasta por lo que es la cultura, por lo que es la literatura. Pero esto también tiene sus riesgos, ¿no? La falta de medios, a veces, de rigor profesional para tener cuidado con lo que se edita. Si bien se llega a tener la posibilidad de difundir un poco más de libros, también está la contraparte de no haber el rigor, no siempre, no haber el rigor necesario para que la edición salga como debe ser. El profesor Luque acaba de hacer precisamente una crítica desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de la labor que se implica en el editor, y nosotros hemos visto también una gran falta de conocimiento de nuestra lengua, y en editores que se dedican al lado comercial, y resulta que hay libros verdaderamente aberrantes, con no nada más fe de rata. Fe de ratas. Fe de ratas. Y es ahí donde entra el rol de un editor serio, ¿no? Un escritor finalmente escribe como puede, ya ahí termina su responsabilidad, él asume su calidad de escritor. Pero luego, cuando el texto es enviado al editor, el editor es un profesional que tiene que conocer la lengua y tiene que, lo mismo si están las sutilezas de la literatura, el juego con la palabra, ese juego tiene sus reglas, ¿no? Y las referencias históricas, por ejemplo, si un personaje dijo, yo recuerdo aquel día, ese 15 de octubre de 1785, cuando se tomó la Bastilla, y si el editor no se percata que hay una fecha, un problema con la fecha, que de un año y un poquito más, ahí viene el rol del editor serio, que está para aconsejar, y si hay muchos errores, para alertar al autor, ¿no? Es decir, revisa esto, y quizás en un primer momento ha hecho una revisión formal de la lengua, pero después hay otro tipo de errores de estructura, de coherencia, de orden en la imposición de las frases, claro, ¿no? De coherencia en lo que se cuenta, en lo que se narra. Está su misión alertar, aconsejar al autor, sugerir títulos como a veces se hace, no caer en ese fenómeno que hemos visto impuesto por la corriente económica de buscar un título impactante, sino algo que realmente refleje el texto. Exactamente. Otro detalle, debido a esta, volviendo a la cuestión de facto, a la cuestión de hecho, a pesar de todos los problemas que hay en Europa, en España, por ejemplo, la capacidad editorial sigue siendo importante, y muchos escritores latinoamericanos tienen como meta publicar en España, porque hay una mayor capacidad de difusión del libro, ¿no? Para toda América. Y esto trae un problema, porque hay una estandarización. El que tiene el poder, como decimos en América Latina, manda y pone las reglas. Entonces, en el Perú, creo que ocurre lo mismo con la palabra automóvil, no decimos carro. En España se dice coche, ¿no? Pero
países como Bolivia, pero donde sí decimos únicamente carro, se entiende lo que es coche. Un autor peruano que quiere publicar en España, para que lo publique y el lector español pueda leerlo y le guste al editor sobre todo, no va a poner un automóvil. Claro, es la salida, pero renuncia, es un ejemplo de una palabrita, la chaqueta, nosotros la llamamos saco, que en España o chamarra, sí, pero que en España es un costal, ¿no? Entonces, sí. Pero claro, entonces ahí España impone una norma, y hay que ser un escritor de renombre para decir yo quiero que se diga esto, como puede ser uno de nuestros famosos, ¿no? En eso las editoriales independientes tienen un rol positivo, ¿no? Porque escriben para el público local. Y hoy en día, pues, con toda la tecnología que hay, cualquier lector de habla hispana conoce que si el profesor agarra su saco, no está agarrando un saco de patatas, no está agarrando su chaqueta por el contexto, ¿no? Además, otra cosa, se da también una corriente de escritores que están deformando la lengua tradicional, pero como hecho de que es algo vivo, se puede dar ese lujo y esa deformación y esa nueva palabra que aglutina varios conceptos, puede venirse de ahí a que lo aprueben los de la Gran Academia. Es otro cuento. Eso es un mastodonte que, bueno, puede tener algunas cosas positivas, indudablemente, pero de ahí es la norma única, no, un lenguaje es vivo, que está en constante mutación, ¿no? Claro, siempre puede fastidiar a los usuarios de la lengua en el momento. O el impacto que crea, ¿no? Porque un neologismo, claro, si no está basado en las etimologías, sí, o está basado nada más en la experiencia de un solo escritor, puede ser chocante. Puede ser chocante, ¿no? Pero cuando los neologismos surgen del habla popular, se imponen solos y ya no molestan. Así es que desde París, un chilango, un peruano, estamos aquí, y muchas gracias al señor Kubaluque, porque le estoy robando momentos muy importantes aquí en la calle. Con mucho gusto, es un placer. París, Francia, Juárez de Guanabacoa.